Me encuentro con Armando Quintero, él es el alcalde de Iztacalco, quien ha sido protagonista de muchas cosas, no solo en Twitter, no solo en su alcaldía, en la alcaldía, sino en todos los ámbitos de la política mexicana. Alcalde, ¿cómo está usted? Muy bien. Un gustazo. Un gustazo que ahora no solo nos leemos en Twitter, sino que también estamos cara a cara, compartiendo las experiencias de convivir con una fauna muy peculiar en redes sociales. Pero ya será otra ocasión en la que hablaremos de ese tipo de ecosistemas. Hoy hablaremos de algo más tangible, más cercano, que es la alcaldía, la política y específicamente cómo se vive una polarización en una alcaldía en la que se descuidó durante muchos años y llega un alcalde y dice: yo hago las cosas diferentes, yo les prometo que va a haber resultados, y luego la gente dice: es que todos los políticos son iguales. No es cierto. ¿Qué le podemos decir a esas personas y qué ha pasado en la alcaldía como para hacer una diferencia? Pues una pregunta muy breve y muy sencilla. Y tiene un contexto amplio y complejo. En el 2018 contiendo yo por Morena, y gobernaba el PRD descompuesto. El PRD descompuesto. He escuchado algo de eso. No yo fui presidente del PRD y fui presidente honrosamente cuando ganamos la Ciudad de México con la candidatura del ingeniero Cárdenas. Y el líder nacional del PRD entonces se llamaba Andrés Manuel López Obrador. Un PRD muy distinto al que vemos hoy, ¿eh? Entonces, no, bueno, ya hoy quedan despojos, pero en el 18 gobernaban la ciudad y gobernaban Iztacalco. Y ese PRD ya estaba tan descompuesto que, imagínense ustedes, la esposa que entró en el 15 le heredó el cargo a su esposo en el 18. Bueno, se lo había heredado. Y ahora el esposo se lo quería regresar a la esposa. Nomás que me les crucé. Están jugando y les gané la elección. Morena derrotó al PRD. Familiar. Primer hecho de descomposición. Segundo hecho. ¿Cómo gobernaba ese PRD que se suponía que era de izquierda? Porque su origen fue verdaderamente un movimiento de izquierda muy similar revolucionario a lo que es Morena. Espontáneo, popular, donde confluimos muchas variables y vertientes de la izquierda mexicana con el nacionalismo revolucionario, que es decir, con la izquierda que sí existía dentro del PRI en esa época. Y entonces ese PRD que en el curso del tiempo y al apoderamiento de una corriente que es conocida ahí como no izquierda, pero más popularmente conocida por los chuchos, porque dos chuchos la han gobernado hasta el día de hoy en los despojos, Jesús Ortega y Jesús Zambrano. ¿Cómo gobernaba? Pues ya no gobernaba como se suponía que eran los postulados, los ideales y pues las convicciones democráticas igualitarias de la izquierda, sino ya era un partido que el 100% del presupuesto lo utilizaba para adquirir bienes de distinto tipo, tinacos, tazas de baño sin el cajón del agua, sin el lavabo, la pura taza del sanitario, grifos de agua, despensas, tenis, zapatos, pintar casas y unidades habitacionales, un solo color, el color amarillo del PRD. Y todo eso se daba a cambio de una credencial de elector, de la afiliación al partido y del voto corporativo. Lo mismo que se le criticó al PRI, que el mismo PRD criticó en ese momento. Exactamente, el corporativismo y la corrupción. Porque no solamente era la política corporativa, sino evidentemente, pues ahí en cada adquisición, imagínate, compraban 45 millones de pesos en tinacos. Daba para unos 20,000 tinacos, que son muchísimos. Y pues el 10% de 45 millones de compra de tinacos son 4.5 millones de pesos.
Por eso no más de una compra. Más otros 40, 45 millones de pesos en despensas, etcétera. Entonces, corporativismo y corrupción, las dos caras de la misma moneda en la práctica de gobierno. Y obviamente obligando a la gente. Y si no aceptabas, entonces no te tocaba tinaco, no te tocaba taza de baño, te pintaban la casa. no te pintaban la casa, aunque fuera de color amarillo, etcétera. No recibías los bienes que se adquirían, y esto es lo importante, con dinero público, con presupuesto que emana de los impuestos que paga todo el pueblo. Entonces, esa práctica corporativa y corrupta dominó los 6 años previos a nosotros, de Elizabeth Mateos y de su esposo Carlos Estrada, que fueron los 2 gobernantes que hubo antes de que nosotros llegáramos en el 18. ¿Y qué consecuencia tuvo esa política? Gravísima, que no acabamos al día de hoy de superar. Como todo se concentró en la adquisición de bienes para entregarlos corporativamente, condicionadamente a la afiliación al partido, se abandonó toda la infraestructura social, la infraestructura pública. Sí. ¿Qué es la infraestructura pública? Las escuelas, los mercados, los parques, los jardines, los centros deportivos, las bibliotecas, las casas de cultura, el pavimento, las banquetas, el alumbrado público, los mercados. Para lo que son los impuestos realmente. Para lo que son los impuestos y que son espacios socialmente universales, que no son para un grupo, para un partido, sino que va el vecino, la vecina, independientemente del pensamiento, religión o preferencias. Eso es lo que nosotros cuestionamos como la perversión de un proyecto genuinamente de izquierda que nació en el año 89, después del fraude al ingeniero Cárdenas en la elección presidencial del 88. Entonces, ese Iztacalco encontré en ruinas en toda su infraestructura pública. Pero cuando digo en ruinas, no es figurativo, es descriptivo. En ruinas los mercados, en ruinas las escuelas. Hoy estuve en una escuela secundaria que salí con el corazón marchito del nivel de deterioro que tiene y donde hay 300 niños y niños de origen modesto, muy modesto. Y obviamente, aunque nosotros todos los años estamos dedicando un importante recurso para remodelar, refuncionalizar y embellecer escuelas públicas, CENDIS, primarias y secundarias, evidentemente, pues Iztacalco, al ser la alcaldía geográficamente más pequeña, con un poco más de 400,000 habitantes, pues tenemos el presupuesto antepenúltimo de la ciudad, un presupuesto muy bajo. No alcanza para poder resarcir el deterioro que se vivió de 6 años donde no hubo un peso. Cuando digo un peso, es un peso. Porque todo lo estaban todo era, mandando a un lado que no tenía que ser. era para estos bienes. Ahora, dijeras, bueno, pero pues regalaban cosas que le hacían muy bien y le caían re bien y estaban muy buenas. Todo lo que compraban para terminar de amolarla, todo era corriente. Como corriente era su práctica política. Chafón. O sea, nada bueno, todo era chafa. Si fueran galletas, ni a galleta de animalitos. Ni de animalitos, así de corriente. No, así de corriente. Entonces hubo un deterioro muy grande, muy profundo, que evidentemente nosotros hemos tenido entrando, pues con una política totalmente distinta. Pero antes de entrar a la política nuestra distinta, subrayar el último elemento grave, gravísimo. En este periodo, de 2012 a 2018, de 2 gobiernos que fue de un matrimonio, de Elizabeth Mateos y Carlos Estrada, se autorizaron más de 2.500 construcciones colectivas, es decir, edificios o unidades habitacionales. En una alcaldía que está en el oriente de la ciudad, ¿qué implica estar en el oriente de la ciudad? Que no llegue el agua, que hay problemas serios de agua. Y entonces tú tienes que ser cuidadoso en las autorizaciones para poder desarrollar masivamente construcción de vivienda.
evidentemente la corrupción fue brutal, de todo tipo, ¿no? Autorizaron unidades habitacionales, y hoy el problema agudo que tiene Iztacalco de falta de agua no es solo porque estamos en el oriente, sino además de ello se agrava por esta política no de urbanización, porque el urbanismo es un concepto que abarca el conjunto de condiciones para la convivencia humana, sino un crecimiento solo habitacional, sin infraestructura de parques, de jardines, de bibliotecas, de mercados, de escuelas, crecer y crecer, de casas de ¿no? cultura, vivienda, más población, menos agua, menos vialidades, menos infraestructura pública. Y al no haber inversión en infraestructura pública, entonces el impacto ha sido brutal. Llevamos 5 años, ahora nosotros, tratando de superar, primero, el rezago en la infraestructura pública. ¿Qué diría a 5 años que yo llevo de gobierno y que me falta 1 a partir del 1 de octubre? Un 75% de recuperación. Nos falta un 25% que espero podamos cumplirlo al próximo año o quedar muy cerca de cumplir la recuperación del 100% de la infraestructura pública. Claro, la que recuperamos primero, ahorita ya está requiriendo que le volvamos a meter, pero ese es otro tema, sí. Pero ya hemos recuperado el 75% de la infraestructura pública. Segundo, frenamos la política de desarrollo de vivienda en sí mismo, sin desarrollo urbano y corrupto, y 2 años bajé la cortina para que no entrara ningún permiso, y no entró ningún permiso. Entonces, en el tercer año, pues obviamente, pues a mí me plantearon en el gobierno de la ciudad, oye, es que tú estás violando la ley porque en México, en la Ciudad de México, en Iztacalco no está prohibido construir. Que construyan con apego a la ley, pero no pueden no construirse. Y si tú tienes la ventanilla cerrada, pues no va a entrar ningún trámite. Entonces, ¿qué tema legal hubo ahí? ¿No hubo algún tipo de amparo? No hubo amparos, afortunadamente, pero sí hubo mucha presión de la Cámara de la Industria de Construcción de Vivienda, ¿no? De la Canadevi. Y finalmente, pues lo recibí a indicaciones de la jefa de gobierno, entonces Claudia Sheinbaum, y empezamos a platicar y dijimos, muy bien, van a poder construir, solo que la orgía corrupta que se vivió 2012-2018 se acabó. Y entonces cambié las reglas del juego. Hoy no recibo documentación si no tiene los 2 requisitos básicos, que es la autorización de SEDUVE, que define cuál es tu uso de suelo, y el uso de suelo que define cuántos pisos puedes construir, cuántas viviendas puedes construir, en qué condiciones las puedes construir, qué áreas comunes debes dejar y qué medidas de mitigación tienes que poner. Ese es el requisito primero. Pero el segundo, ahora más importante, y lo es no solo para Iztacalco, sino para la ciudad, es, ¿tienes factibilidad de agua? Porque si no tienes factibilidad de agua, pues no pasas. No hay más construcción. Y entonces, si no llegan con el documento de SACMEX, que dice SACMEX, que es la instancia gubernamental de la ciudad autorizada para ello, que sí va a haber agua para esa zona y que no va a afectar al vecindario conurbado, entonces, si no llegan con ese permiso, no les recibo. No digo que autorizo, sino no les recibo. Ni siquiera les da el tiempo de decirles buenos días. No. ¿Cómo han reaccionado no solo las constructoras, sino también los vecinos? Los vecinos en general bien. Las constructoras, evidentemente, hay mucha puja en contra, en desacuerdo, porque la mayoría de los grandes predios, de los grandes proyectos constructivos en la alcaldía, son anteriores a que yo llegara de alcalde. Aún los que no se han construido y que están en procesos, todos esos, los predios y los primeros pasos se dieron antes de que nosotros llegáramos. Su retraso es porque nosotros llegamos. Y no solamente que hemos puesto estas medidas, sino otra. No solamente puedes construir pura vivienda, sino en determinados puntos estamos pidiendo, construye 4 niveles de comercio para generar economía local.
Te doy un dato. A Iztacalco van 3 millones de visitantes al año. ¿Por qué? Porque mucha gente va, y aprovecho para hacer el comercial, mucha gente va a estos puntos, pero no sabe que están en la alcaldía de Iztacalco. Grábense, alcaldía de Iztacalco. Palacio de los Deportes, ¿dónde está? Alcaldía de Iztacalco. Autódromo Hermano Rodríguez, ¿en qué alcaldía está? Alcaldía de Iztacalco. Nomás dicen, voy al Autódromo Hermano Rodríguez. Pero no saben dónde está en Iztacalco. Está en CDMX, está en CDMX, eso sí estoy seguro. El Foro Sol, ¿dónde está? En la alcaldía de Iztacalco. El parque de béisbol de los Diablos Rojos del México, ¿dónde está? En la ciudad deportiva dentro de la alcaldía de Iztacalco. Bueno, a estos enormes puntos van 3 millones de visitantes al año. Dejan 0 pesos de economía a Iztacalco. Porque van al lugar, van al palacio, van al foro, van al autódromo, van al parque de béisbol, llegan y se van. La gente no se va a su casa. Afuera, no hay nada. Y entonces yo he tenido una convicción obsesiva de que debo de contribuir para que se construyan y se generen espacios de economía local. Aunque sean unos bonais afuera en la entrada de los eventos, porque eso de que dejen todo el barro adentro. Y a la salida se van a la Roma, se van a la Condesa, se van a Polanco o al sur. Pero en Iztacalco no hay derrama económica de esos 3 millones. ¿Qué nos queda? La basura, el tráfico, los orines. Hay mucha derrama, pero de líquidos. Pero no y de todo, pero no hay económica. Entonces, ¿qué estoy forzando desde que se acordó que yo levantara la ventanilla en estos casos de megaproyectos? Que tienen que construir 4 niveles de espacios comerciales para generar economía local. Entonces, bueno, todo esto es distinto, si te das cuenta, a lo que vivimos durante los 6 años anteriores a nosotros, donde solo se construía vivienda, donde ni siquiera sabían el concepto de desarrollo urbano, y menos les importó la economía local y social, y era solamente autorizar por autorizar, corruptamente. Crecer a lo bruto, como uno a los 15 años, ¿no? Que da el tirón Más o menos. A mí así me decían eso. Que es y entonces ahí tú tienes un segundo rasgo distintivo contundente. Uno tercero es que nosotros sí tenemos también una política social, faltaba menos. Yo por lo menos soy una persona que soy militante izquierda desde muy pequeño. Y toda mi vida he sido militante izquierda orgullosamente. A la izquierda no nos da pena decir que somos de izquierda, a la derecha sí se avergüenza, nunca dicen, yo soy de derecha. No dividamos ni izquierda ni derecha, apartidista, atentamente alguien de derecha. Exactamente, entonces resulta que pues nosotros aprendimos los códigos, aprendimos los valores, aprendimos los principios de esta corriente filosófica, ideológica de la humanidad, que es la izquierda. ¿Y por qué eres de izquierda? ¿Cuál es la marca distintiva? Porque te opones a la desigualdad, te opones a la pobreza, te opones a la discriminación, te opones a la opresión, te opones a todo aquello que representa la discriminación de unos seres humanos por el motivo que quieras. Entonces la izquierda se caracteriza justamente, y por eso es muy difícil encontrar en la derecha grandes artistas, grande gente de la cultura, porque la cultura, que es libre como mariposa, pues siempre choca con los prejuicios ideológicos, religiosos o familiares de la derecha, y con la hipocresía de la derecha, ¿no? Entonces, en la izquierda, estos valores construye conceptos universales. Combate a la pobreza es universal. No voy a ayudar a unos, pero no a otros. Desigualdad. La desigualdad tienes que combatirla con criterios universales. Que no puedes acabar con la desigualdad en un acto. No, por supuesto que no. Entonces, la política social nuestra es, por ejemplo, ayer entregamos por 5ª vez sillas de ruedas, andaderas, muletas, aparatos auditivos, bastones. ¿Por qué en la 5ª? Porque se la entregamos a quien lo pide. Nosotros no le preguntamos de qué partido eres, qué religión profesas,
qué preferencias tienes, a qué equipo le vas, qué religión, nada. Es un ciudadano, tiene una necesidad, yo manejo presupuesto público, te voy a ayudar, porque el presupuesto público es para ayudar a la gente, es para que como sociedad vayamos adelante, hagamos el bien común. Luego él me dice, no, no digas del bien común porque ese es del PAN. No, eso es de San Agustín. Entonces, que el PAN lo usa es otra cosa, pero no es un contrasentido en la izquierda. Se privatizaron la frase de los del PAN. Exactamente. Que yo sé que no alcanza el tiempo, 6 años, ni a nivel nacional, imagínense. ¿Cuál sería el plan B? Digo, no lo del plan C, porque ese es del presidente. Van a decir que le estoy robando yo. Pero lo estamos aplicando, frases. Presidente. También están aplicando. Vamos a ganar el plan C. Precisamente. Vamos a ganar todos los cargos de elección popular. Precisamente tiene que ver con los cargos que vienen. ¿Cómo se ve usted dentro de 3 años? Con un celular más nuevo también yo, pero aparte de eso, con el iPhone 18 o 19, pero aparte de eso, ¿se ve aprovechando el tiempo? ¿Se ve en alguna posición? ¿Se ve en Twitter molestando derechairos? ¿Qué se ve haciendo en 2 años? Algo más reciente. Bueno, yo lo he dicho y lo comento aquí. Yo ya fui diputado local, fui presidente del Congreso local, fui diputado federal, fui delegado, fui secretario de Transporte y ahorita llevo 2 periodos de alcalde. Entonces, todo esto lo he trabajado en la Ciudad de México. Fui presidente del PRD en la ciudad y tengo el orgullo, la satisfacción de, junto con el ingeniero Cárdenas, haber ganado la Ciudad de México y con Andrés Manuel siendo el líder nacional del PRD en ese momento histórico. Esos son orgullos profundos que están en mi mente y que están en mi corazón. Entonces, tengo ahora como esta cuestión de... estoy muy emocionado en que la doctora Sheinbaum pueda ser presidenta de México. Y si yo puedo ayudar, si puedo contribuir, estoy ayudando en la campaña, en el proselitismo, para que ella sea presidenta de México. Pero si yo puedo hacer algo ahora en un rango de carácter nacional, toda vez que toda mi vida he hecho política en la Ciudad de México, que la conozco muy bien, pues es algo que me gustaría. No depende de mí, ¿verdad? Pues depende de... Ya levantó el brazo por lo menos aquí, ¿no? Sí, pero me gustaría ayudarle en algo a la doctora Sheinbaum como presidenta de México por el hecho histórico de que por primera vez se reúnen 2 cosas, porque le destacan luego una, que por primera vez una mujer va a ser presidenta de México. Ella, es cierto, sería la primera mujer que llegaría como presidenta, pero yo agrego otra, que hay que subrayar mucho. Sería la primera presidenta de México en su historia con el mayor nivel académico, con grados académicos de la historia de México. Y son 2 rasgos que dan orgullo, y trabajar con una persona así, para mí sería un honor. Va a ser algo muy interesante, también algo con mucha intriga, con muchos nervios por todo lo que viene en los próximos meses, toda esta política. Pues vamos a estar muy al pendiente, ojalá que se logre algo interesante por el bien de la gente de Iztacalco, para que no crezcan zonas a lo loco y rápido y sin agua. Ojalá que sí, que les apachurre un poquito ahí la manguera a los constructores. Ya lo estoy aquí yo albureando, espérame, esa parte la borramos si quiere, pero No, sí la metafóricamente hablando le puede ahorcar la manguera. Así entendí. Qué bueno. Así entendí. Yo hablando de sistemas soy hidráulicos. tepiteño, ¿eh? No, me la va a regresar. No, corte, porque si no ahorita me la regresa. Bueno, hablando del sistema hidráulico, metafóricamente hablando, le puede apachurrar la manguera a los constructores un poquito en lo que se regula todo esto, y pues hay que estar muy al pendiente a ver qué pasa con Iztacalco en los próximos años y con la carrera también aquí del alcalde. Pues yo estoy seguro que Iztacalco va a seguir siendo de izquierda, ha sido de izquierda desde que ganamos en el 97, y hoy vamos a volver a ser un granero de votos de Morena. Iztacalco, este dato es importante destacarlo. Estamos en los 3 primeros lugares, proporcionalmente hablando, de votación a favor del proyecto de la 4T. Es decir, que toda la avalancha de este plan C. La simpatía para nuestro movimiento, para el presidente,
para la doctora Sheinbaum es muy grande y la alcaldía de Iztacalco va a volver a estar en la punta, proporcionalmente hablando, de mayor votación para nuestro movimiento. La oposición te va a estar en la punta, pero no le voy a decir de que ya que usted esté piteño el siguiente año. Muy seguramente la oposición va a estar bien en la puntita, pero pues ya veremos qué pasa el siguiente año. Alcalde, muchísimas gracias. Y gracias por no alburearme y vamos a estar muy al pendiente y saludos para todos. Gracias.